Gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Esta fue recibida vía correo electrónico de los lectores. La pregunta es: ¿hay malestar ciudadano por lo costoso que resulta la estructura de poder en México, entre ellas el Congreso de la Unión? ¿Está usted de acuerdo con la reducción de diputados y senadores? De ser así, ¿en qué número debería de reducirse? Tienen 3 minutos para cada intervención. Iniciamos con Lorenia Valle San Pedro. Bien, sin lugar a dudas, es caro nuestro sistema democrático, pero es más caro no tenerlo. Hay que partir de esa realidad. Es fundamental que en México existan mínimas condiciones y que aún falta muchísimo por avanzar. Hay que decirlo también con toda claridad. No tenemos campañas con equidad, no tenemos campañas con ética en muchos de los casos. Tenemos un despilfarro de dinero que muchas veces ni siquiera tienen un origen legal. Es muy preocupante la situación en el país. Y nosotros decimos, ¿en medida de qué se mide lo caro? Porque el sistema democrático de nuestro país tiene que aún fortalecerse más. Nosotros decimos, los diputados no son el problema. La cantidad de diputados no es el problema. El problema es el compromiso que se asume desde cada uno de los espacios que se ocupan, tanto a nivel local como a nivel federal. Nosotros decimos, hay que buscar más a fondo. No está en la cantidad de diputados la solución del problema. No seamos simplistas en las soluciones a los grandes retos que nos presenta nuestro país y la situación actual. No está ahí. Busquemos más a fondo. Busquemos que haya mecanismos que permitan que los diputados y las diputadas puedan ejercer y que obliguen, que fiscalicen además el ejercicio de cada uno de los diputados. Gracias. Gracias. Seguimos con Damián Cepeda Vidales. Por supuesto que sí, así de contundente lo digo. Yo propongo la eliminación total, no disminución, de los diputados plurinominales. Creo que el problema de gobierno es el siguiente: nos hace falta tener mucha más participación ciudadana que la ya tenemos. Necesitamos dar pasos más agresivos, como los que se intentaron dar aquí en Sonora, que algunos partidos políticos desgraciadamente impugnaron. Necesitamos darle el poder al ciudadano, pero sobre todo necesitamos políticos que rindan cuentas. Te lo dice un diputado con conocimiento de causa. En México el político no rinde cuentas como debería. Tú votas por un diputado y por un alcalde y después no tienes absolutamente nada en tu poder para hacerle si no te cumple su palabra. Eso está mal. Por eso yo propongo, además de la disminución de los plurinominales, la reelección legislativa y de los alcaldes. Darle el poder al ciudadano, que aquel político que te cumpla su palabra se quede y que tú lo puedas premiar, y aquel que no te cumpla su palabra lo puedas sacar. Pero me voy más allá de lo que normalmente se propone en reelección legislativa. Yo te digo, vamos por la revocación del mandato también. Si a mitad del tiempo que está gobernando una persona no está cumpliendo su trabajo, tú, ciudadano, lo deberías de poder quitar. ¿A poco no cuando tú trabajas, si no cumples tu trabajo, te pueden correr? Claro que sí. ¿Y de qué privilegio gozamos los políticos que no nos pueden correr? Por eso no te cumplen. Necesitamos reelección y revocación y verás qué rápido van a estar todos en fila, cumpliéndote, preguntándote cuáles fueron los compromisos y haciendo honor a su palabra. Pero no nada más tenemos que pensar en el castigo, también tenemos que pensar en incentivos positivos, y para eso yo propongo un fondo de buen gobierno similar al que propuse en seguridad pública. Necesitamos premiar a aquellos gobiernos que den resultados, con indicadores concretos como el que gaste menos en burocracia, el que gaste más en infraestructura, el que sea transparente, el que tenga implementado el servicio profesional de carrera para evitar que los gobiernos sean agencias de colocación de amigos y que solo se coloque a los compromisos políticos. No, señor, el más capaz debe de estar ahí, y que solo ellos, los que tengan las cuentas públicas aprobadas, los que tengan deuda pública baja, puedan tener acceso a un fondo de infraestructura adicional para que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales puedan hacer mejor su trabajo. Pero vámonos a dar otro paso más allá. Hablamos de eficiencia de gobierno. Vamos a hablar de una ley de gobierno digital como la que impulsamos aquí en Sonora. Vamos a proponer que todos los trámites estén digitalizados para que tú, ciudadano, puedas de manera ágil tener acceso a los servicios del gobierno. El gobierno tiene que entender
que el ciudadano no es mandadero del gobierno, que el gobierno es uno solo, que por lo tanto debería ser capaz de poner a su disposición una sola ventanilla para hacer todos los trámites. Eso además nos va a ayudar a dar acceso a Internet generalizado, pero también nos va a ayudar a que el ciudadano sienta que son mucho más ágiles y simplificados sus trámites. Eso es buen gobierno. Necesitamos forzar con leyes que obliguen al gobernante a rendir cuentas, que quien cumple se quede y el que no, que se vaya, porque este país no tiene tiempo que perder con políticos que no cumplan su palabra. Gracias. Continuamos con Óscar Cota Barrera. Definitivamente, el Congreso de la Unión y de Senadores tiene muchos representantes. Yo sí estoy de acuerdo, también de forma muy contundente, la reducción de los diputados, el número de diputados en ambas cámaras. ¿Cómo es posible? 300 diputados por elección y 200 por plurinominales. Y lo más delicado es que los partidos mayoritarios también pelean los plurinominales, cuando esos espacios fueron creados para la representación de las minorías. Por lo tanto, yo propongo claramente así una reducción del 50% de los diputados, de tal manera que 200 diputados de elección y 50 de representación proporcional, pero únicamente para aquellos partidos que no logren más allá del 20% de la elección. Y en el caso de los senadores, también, ¿cómo es posible? Una grosería, de veras, que los estados no envíen solamente 2 senadores a la Cámara, envíen 3. Y en esta elección, al parecer, hasta 4, por otro estado, pero es sonorense. Entonces, no es posible toda esta carga. Sí habría una reducción, habría un capital que pudiéramos nosotros aprovecharlo y utilizarlo en educación, en la vinculación del sector productivo con la demanda laboral y las carreras universitarias. Sí tenemos que aprovechar la reelección de estos espacios, tanto municipales como de la legislatura. Yo creo que es importante el reconocimiento a una persona que ha cumplido con su labor, a una persona que ha cumplido con su compromiso con los ciudadanos. Yo creo que sí hay que darle la oportunidad de ser reelecta, de un reconocimiento a un trabajo bien efectuado. También los espacios que generen, ¿sí?, que generen en esta administración, yo propondría a nivel municipal. Ahí es importante la atención para estas personas minusválidos, para estas personas que por carecer de una facultad no son atendidas como corresponde. Entonces, ese trabajo también es un trabajo que debe evaluarse en los ayuntamientos. La gente que cumpla realmente se le reconozca y se le vuelva a elegir en ese espacio. Al que no, definitivamente, y no solamente estaríamos en la cuestión de que se fuera, también estaríamos en el convencimiento de que aquellas personas que realmente no cumplan, también a mitad del mandato, en X fecha que se cometa un error o sufra una denuncia, también tendría que dejar su espacio. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Flor Ayala Robles Linares. Gracias. Totalmente de acuerdo con la pregunta, totalmente en eliminar por lo menos 100 diputados para poder tener un Congreso mucho más eficiente y mucho más eficaz y mucho más productivo. Pero no nada más eso. Necesitamos que los diputados se pongan a trabajar. Necesitamos que los diputados sesionen más veces al año. No es posible que nada más se trabajen 6 meses al año. De aquí, desde el Congreso del Estado, yo propuse una ley que todavía mis compañeros no han querido votar. Una ley en la que por ley los diputados tienen que trabajar 52 veces al año, por lo menos. ¿Por qué? Porque no es normal que siendo un funcionario que te debes al trabajo con tus ciudadanos, con los ciudadanos, no es posible que trabajes 6 meses al año y 6 meses no. Porque luego te dicen que la permanente es donde más se trabaja, pero no es cierto. Todos sabemos que no es cierto, porque esos 6 meses que deberíamos de estar trabajando en comisiones es un vericueto para poder jalar a los demás compañeros de otros municipios para que vengan a sesionar a una comisión. Por lo tanto, pasan 3 meses sin hacer absolutamente ni una sola comisión. Al día de hoy,
esta propuesta que está en el Congreso del Estado no ha sido aprobado por ninguno de mis compañeros y ni siquiera se ha metido análisis. Y esta propuesta fue hecha en el 2009. Por eso yo voy mucho más allá. Tenemos que hacer que los diputados no nada más sean menos, pero que trabajen. Y otra cosa, muy importante, no nada más en el Poder Legislativo está la falla de productividad en el país, también en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que un secretario de Estado gane más de $250,000 al año en contra de menos de $150,000 en Estados Unidos de un secretario de Estado? Tenemos también que hacer una reestructuración en el Poder Ejecutivo. No podemos seguir teniendo gobiernos ricos y el pueblo pobre. Tenemos que hacer una convicción como ciudadanos, como diputados, como legisladores, pero sobre todo como sociedad civil, de exigirles a nuestros compañeros, a nuestros diputados, a nuestro Poder Ejecutivo, de que cumplan, de que ya basta de estar haciendo promesas al aire y que nunca nos cumplan y que como ciudadanos tengamos la memoria corta y no cuestionemos. Yo voy por la reelección, por supuesto que sí, porque tenemos que acabar con el sistema de estímulos de los partidos. Tenemos que acabar con ese sistema que nada más te permite darle cuentas a un partido y no darle cuentas a la sociedad. Tenemos que acabar con las oligarquías y que entonces la sociedad y el pueblo sean quienes nos elijan a nosotros, nos castiguen o nos premien por haber hecho una promesa o por incumplirla. Yo te aseguro que desde el Congreso eso voy a impulsar. Te lo cumplo y ya sabes que lo voy a hacer. Gracias. Pasamos ahora al espacio de réplica. Cuentan con 1 minuto. Inicia Lorenia Valle San Pedro. Bien, pues nuevamente sigo sin sorprenderme. El PAN eternizándose en el poder, ya se ve, ya se imaginan, pero no, eso no va a ser posible. La reelección no es un tema factible todavía para este país. Estamos en una contienda desigual, en una contienda en donde se despilfarra. Yo quiero hacer mucho énfasis en ese tema porque finalmente es recurso de todos y cada uno de nosotros. Todos contribuimos con este país y tiene que haber una fiscalización real de las campañas políticas. La cantidad de recursos, solamente los que vemos exhibidos en carteles, es brutal. Imaginemos de ahí todo lo que viene hacia abajo, una cantidad increíble, que rebasa por mucho los topes de campaña. Y nosotros decimos, pues no es posible, no se les puede otorgar ese derecho de eternizarse una y otra vez, utilizando además los recursos del ayuntamiento, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales o del Senado, para buscar quedarse en esa misma posición. Gracias. Nosotros decimos, eso no es posible. Gracias. Gracias. Sigue Damián Cepeda Vidales. Bien, quisiera profundizar en el tema de la reelección. No te cumple hoy el político porque no tienes nada en tu poder para hacerle, nada absolutamente en este país de México, si no te cumple la palabra. Y eso simple y sencillamente está mal y la solución es la reelección. Si tú después de un ejercicio estás contento con el ejercicio de esa persona, lo premias con tu voto y continúa gobernando. Si no, lo mandas a su casa. Eso es dar resultados. Así vamos a mejorar este país. Otro problema importante que tenemos es el tema de la fiscalización. Tenemos un sistema que necesitamos fortalecer, sobre todo a nivel estatal. Las auditorías hacen sus revisiones de las cuentas públicas, sobre todo de todos los ejes, del Congreso y del gobierno, pero no pasa nada después. El 90% de las observaciones de los municipios que tienen aquí en este estado no son atendidas por años. Necesitamos cambiar el sistema, darle autonomía a la auditoría, evitar la duplicidad que hay con la Contraloría y darle el poder sancionador que tiene que tener para que los gobiernos verdaderamente se atengan a sus consecuencias de los hechos malos que hicieron. Eso necesitamos hacer para fortalecer el gobierno. Continuamos con Óscar Cota Barrera. Urge, señores, la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que los órganos electorales tienen una tarea importante que realizar y es la auditoría a estas campañas electorales que vemos con una total grosería, afrenta, el gasto tan excesivo, el derroche excesivo en campañas electorales. Efectivamente, yo coincido que los diputados se pongan a trabajar e incluso
si las leyes tal y como están se aplicaran, el México que hoy tenemos, el Estado que hoy vivimos fuera totalmente diferente. Sí es importante la participación también en estos espacios de más mujeres. Yo propongo también aquí la participación del 50% de las mujeres en estos espacios, porque la mujer es comprometida, porque la mujer es preventiva, porque la mujer es eficaz y la mujer sí cumple. Nosotros los varones hay hombres muy valiosos, pero también la participación ahí de quienes llevan el sostenimiento en el hogar es importante y también la apertura para los jóvenes. Gracias. Escuchamos ahora a Flor Ayala Robles Linares. Gracias. Yo creo que una reforma política en el país es lo que más nos conviene. Tenemos que estar conscientes como ciudadanos que México tiene que ir transitando hacia una democracia fortalecida. Tenemos que entender como ciudadanos que para que México sea fuerte necesitamos fortalecer a nuestras instituciones. Necesitamos la rendición de cuentas, totalmente de acuerdo, pero no nada más en el papel. Si lo que necesitamos es que se hagan una realidad. Campañas vienen, campañas van, elecciones vienen y elecciones van, y siempre nos dicen lo mismo, siempre hablamos del mismo tema. Hacerlo en la ley, bajo una reforma política, es lo que más le conviene al país, y ponerlo plasmado y cumplir nuestros compromisos en el papel es lo que más le conviene al país. Yo me comprometo a ser una diputada que va a cumplir sus compromisos. Yo me comprometo a que en el Congreso de la Unión vamos a hacer la reforma política para fortalecer la democracia en mi país. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Esta fue recibida vía correo electrónico de los lectores. La pregunta es: ¿hay malestar ciudadano por lo costoso que resulta la estructura de poder en México, entre ellas el Congreso de la Unión? ¿Está usted de acuerdo con la reducción de diputados y senadores? De ser así, ¿en qué número debería de reducirse? Tienen 3 minutos para cada intervención. Iniciamos con Lorenia Valles San Pedro. Bien, sin lugar a dudas es caro nuestro sistema democrático, pero es más caro no tenerlo. Hay que partir de esa realidad. Es fundamental que en México existan mínimas condiciones y que aún falta muchísimo por avanzar. Hay que decirlo también con toda claridad. No tenemos campañas con equidad, no tenemos campañas con ética en muchos de los casos. Tenemos un despilfarro de dinero que muchas veces ni siquiera tienen un origen legal. Es muy preocupante la situación en el país. Y nosotros decimos, ¿en medida de qué se mide lo caro? Porque el sistema democrático de nuestro país tiene que aún fortalecerse más. Nosotros decimos, los diputados no son el problema. La cantidad de diputados no es el problema. El problema es el compromiso que se asume desde cada uno de los espacios que se ocupan, tanto a nivel local como a nivel federal. Nosotros decimos hay que buscar más a fondo, no está en la cantidad de diputados la solución del problema. No seamos simplistas en las soluciones a los grandes retos que nos presenta nuestro país y la situación actual. No está ahí, busquemos más a fondo, busquemos que haya mecanismos que permitan que los diputados y las diputadas puedan ejercer y que obliguen, que fiscalicen además el ejercicio de cada uno de los diputados. Gracias. Gracias. Seguimos con Damián Cepeda Vidales. Por supuesto que sí, así de contundente lo digo. Yo propongo la eliminación total, no disminución, de los diputados plurinominales. Creo que el problema de gobierno es el siguiente: nos hace falta tener mucha más participación ciudadana que la ya tenemos. Necesitamos dar pasos más agresivos, como los que se intentaron dar aquí en Sonora, que algunos partidos políticos desgraciadamente impugnaron. Necesitamos darle el poder al ciudadano, pero sobre todo necesitamos políticos que rindan cuentas. Te lo dice un diputado con conocimiento de causa. En México el político no rinde cuentas como debería. Tú votas por un diputado y por un alcalde y después no tienes absolutamente nada en tu poder para hacerle si no te cumple su palabra. Eso está mal,
Por eso yo propongo, además de la disminución de los plurinominales, la reelección legislativa y de los alcaldes. Darle el poder al ciudadano, que aquel político que te cumpla su palabra se quede y que tú lo puedas premiar, y aquel que no te cumpla su palabra lo puedas sacar. Pero me voy más allá de lo que normalmente se propone en reelección legislativa. Yo te digo, vamos por la revocación del mandato también. Si a mitad del tiempo que está gobernando una persona no está cumpliendo su trabajo, tú, ciudadano, lo deberías de poder quitar. ¿A poco no cuando tú trabajas, si no cumples tu trabajo, te pueden correr? Claro que sí. ¿Y de qué privilegio gozamos los políticos que no nos pueden correr? Por eso no te cumplen. Necesitamos reelección y revocación y verás qué rápido van a estar todos en fila, cumpliéndote, preguntándote cuáles fueron los compromisos y haciendo honor a su palabra. Pero no nada más tenemos que pensar en el castigo, también tenemos que pensar en incentivos positivos, y para eso yo propongo un fondo de buen gobierno similar al que propuse en seguridad pública. Necesitamos premiar a aquellos gobiernos que den resultados, con indicadores concretos como el que gaste menos en burocracia, el que gaste más en infraestructura, el que sea transparente, el que tenga implementado el servicio profesional de carrera para evitar que los gobiernos sean agencias de colocación de amigos y que solo se coloque a los compromisos políticos. No, señor, el más capaz debe de estar ahí, y que solo ellos, los que tengan las cuentas públicas aprobadas, los que tengan deuda pública baja, puedan tener acceso a un fondo de infraestructura adicional para que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales puedan hacer mejor su trabajo. Pero vámonos a dar otro paso más allá. Hablamos de eficiencia de gobierno, vamos a hablar de una ley de gobierno digital como la que impulsamos aquí en Sonora. Vamos a proponer que todos los trámites estén digitalizados para que tú, ciudadano, puedas de manera ágil tener acceso a los servicios del gobierno. El gobierno tiene que entender que el ciudadano no es mandadero del gobierno, que el gobierno es uno solo, que por lo tanto debería ser capaz de poner a su disposición una sola ventanilla para hacer todos los trámites. Eso además nos va a ayudar a dar acceso a internet generalizado, pero también nos va a ayudar a que el ciudadano sienta que son mucho más ágiles y simplificados sus trámites. Eso es buen gobierno. Necesitamos forzar con leyes que obliguen al gobernante a rendir cuentas, que quien cumple se quede y el que no, que se vaya, porque este país no tiene tiempo que perder con políticos que no cumplan su palabra. Gracias. Continuamos con Óscar Cota Barrera. Definitivamente, el Congreso de la Unión y de Senadores tiene muchos representantes. Yo sí estoy de acuerdo, también de forma muy contundente, la reducción de los diputados, el número de diputados en ambas cámaras. ¿Cómo es posible? 300 diputados por elección y 200 por plurinominales. Y lo más delicado es que los partidos mayoritarios también pelean los plurinominales, cuando esos espacios fueron creados para la representación de las minorías. Por lo tanto, yo propongo claramente así una reducción del 50% de los diputados, de tal manera que 200 diputados de elección y 50 de representación proporcional, pero únicamente para aquellos partidos que no logren más allá del 20% de la elección. Y en el caso de los senadores, también, ¿cómo es posible? Una grosería, de veras, que los estados no envíen solamente 2 senadores a la Cámara, envíen 3. Y en esta elección, al parecer, hasta 4, por otro estado, pero es sonorense. Entonces, no es posible toda esta carga. Sí habría una reducción, habría un capital que pudiéramos nosotros aprovecharlo y utilizarlo en educación, en la vinculación del sector productivo con la demanda laboral y las carreras universitarias. Sí tenemos que aprovechar la reelección de estos espacios, tanto municipales como de la legislatura. Yo creo que es importante el reconocimiento a una persona que ha cumplido con su labor, a una persona que ha cumplido con su compromiso con los ciudadanos. Yo creo que sí hay que darle la oportunidad de ser reelecta, de un reconocimiento a un trabajo bien efectuado. También los espacios que generen, ¿sí?, que generen en esta administración. Yo propondría a nivel municipal, allí es importante la atención para estas personas minusválidos, para estas personas que por carecer de una facultad no son atendidas como corresponde. Entonces, ese trabajo también es un trabajo que debe evaluarse en los ayuntamientos. La gente que cumpla realmente se le reconozca y se le vuelva a elegir en ese espacio. Al que no, definitivamente, y no solamente estaríamos en la cuestión de que se fuera,
también estaríamos en el convencimiento de que aquellas personas que realmente no cumplan, también a mitad del mandato, en X fecha que se cometa un error o sufra una denuncia, también tendría que dejar su espacio. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Flor Ayala Robles Linares. Gracias. Totalmente de acuerdo con la pregunta, totalmente en eliminar por lo menos 100 diputados para poder tener un Congreso mucho más eficiente y mucho más eficaz y mucho más productivo. Pero no nada más eso. Necesitamos que los diputados se pongan a trabajar. Necesitamos que los diputados sesionen más veces al año. No es posible que nada más se trabajen 6 meses al año. De aquí, desde el Congreso del Estado, yo propuse una ley que todavía mis compañeros no han querido votar. Una ley en la que por ley los diputados tienen que trabajar 52 veces al año, por lo menos. ¿Por qué? Porque no es normal que siendo un funcionario que te debes al trabajo con tus ciudadanos, con los ciudadanos, no es posible que trabajes 6 meses al año y 6 meses no. Porque luego te dicen que la permanente es donde más se trabaja, pero no es cierto. Todos sabemos que no es cierto, porque esos 6 meses que deberíamos de estar trabajando en comisiones es un vericueto para poder jalar a los demás compañeros de otros municipios para que vengan a sesionar a una comisión. Por lo tanto, pasan 3 meses sin hacer absolutamente ni una sola comisión. Al día de hoy, esta propuesta que está en el Congreso del Estado no ha sido aprobado por ninguno de mis compañeros y ni siquiera se ha metido análisis. Y esta propuesta fue hecha en el 2009. Por eso yo voy mucho más allá. Tenemos que hacer que los diputados no nada más sean menos, pero que trabajen. Y otra cosa, muy importante, no nada más en el Poder Legislativo está la falla de productividad en el país, también en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que un secretario de Estado gane más de $250,000 al año en contra de menos de $150,000 en Estados Unidos de un secretario de Estado? Tenemos también que hacer una reestructuración en el Poder Ejecutivo. No podemos seguir teniendo gobiernos ricos y el pueblo pobre. Tenemos que hacer una convicción como ciudadanos, como diputados, como legisladores, pero sobre todo como sociedad civil, de exigirles a nuestros compañeros, a nuestros diputados, a nuestro Poder Ejecutivo, de que cumplan, de que ya basta de estar haciendo promesas al aire y que nunca nos cumplan y que como ciudadanos tengamos la memoria corta y no cuestionemos. Yo voy por la reelección, por supuesto que sí, porque tenemos que acabar con el sistema de estímulos de los partidos. Tenemos que acabar con ese sistema que nada más te permite darle cuentas a un partido y no darle cuentas a la sociedad. Tenemos que acabar con las oligarquías y que entonces la sociedad y el pueblo sean quienes nos elijan a nosotros, nos castiguen o nos premien por haber hecho una promesa o por incumplirla. Yo te aseguro que desde el Congreso eso voy a impulsar. Te lo cumplo y ya sabes que lo voy a hacer. Gracias. Pasamos ahora al espacio de réplica. Cuentan con 1 minuto. Inicia Lorenia Valle San Pedro. Bien, pues nuevamente sigo sin sorprenderme. El PAN eternizándose en el poder, ya se ve, ya se imaginan, pero no, eso no va a ser posible. La reelección no es un tema factible todavía para este país. Estamos en una contienda desigual, en una contienda en donde se despilfarra. Yo quiero hacer mucho énfasis en ese tema porque finalmente es recurso de todos y cada uno de nosotros. Todos contribuimos con este país y tiene que haber una fiscalización real de las campañas políticas. La cantidad de recursos, solamente los que vemos exhibidos en carteles, es brutal. Imaginemos de ahí todo lo que viene hacia abajo, una cantidad increíble, que rebasa por mucho los topes de campaña. Y nosotros decimos, pues no es posible, no se les puede otorgar ese derecho de eternizarse una y otra vez, utilizando además los recursos del ayuntamiento, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales o del Senado, para buscar quedarse en esa misma posición. Gracias. Nosotros decimos, eso no es posible. Gracias. Gracias. Sigue Damián Cepeda Vidales. Bien,
Quisiera profundizar en el tema de la reelección. No te cumple hoy el político porque no tienes nada en tu poder para hacerle. Nada, absolutamente, en este país de México, si no te cumple la palabra. Y eso simple y sencillamente está mal. Y la solución es la reelección. Si tú después de un ejercicio estás contento con el ejercicio de esa persona, lo premias con tu voto y continúa gobernando. Si no, lo mandas a su casa. Eso es dar resultados. Así vamos a mejorar este país. Otro problema importante que tenemos es el tema de la fiscalización. Tenemos un sistema que necesitamos fortalecer, sobre todo a nivel estatal. Las auditorías hacen sus revisiones de las cuentas públicas, sobre todo de todos los ejes, del Congreso y del gobierno, pero no pasa nada después. El 90% de las observaciones de los municipios que tienen aquí en este estado no son atendidas por años. Necesitamos cambiar el sistema, darle autonomía a la auditoría, evitar la duplicidad que hay con la Contraloría y darle el poder sancionador que tiene que tener para que los gobiernos verdaderamente se atengan a sus consecuencias de los hechos malos que hicieron. Eso necesitamos hacer para fortalecer el gobierno. Continuamos con Óscar Cota Barrera. Urge, señores, la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que los órganos electorales tienen una tarea importante que realizar y es la auditoría a estas campañas electorales que vemos con una total grosería, afrenta, el gasto tan excesivo, el derroche excesivo en campañas electorales. Efectivamente, yo coincido que los diputados se pongan a trabajar e incluso si las leyes tal y como están se aplicaran, el México que hoy tenemos, el Estado que hoy vivimos fuera totalmente diferente. Sí es importante la participación también en estos espacios de más mujeres. Yo propongo también aquí la participación del 50% de las mujeres en estos espacios, porque la mujer es comprometida, porque la mujer es preventiva, porque la mujer es eficaz y la mujer sí cumple. Nosotros los varones hay hombres muy valiosos, pero también la participación ahí de quienes llevan el sostenimiento en el hogar es importante y también la apertura para los jóvenes. Gracias. Escuchamos ahora a Flor Ayala Robles Linares. Gracias. Yo creo que una reforma política en el país es lo que más nos conviene. Tenemos que estar conscientes como ciudadanos que México tiene que ir transitando hacia una democracia fortalecida. Tenemos que entender como ciudadanos que para que México sea fuerte necesitamos fortalecer a nuestras instituciones, necesitamos la rendición de cuentas, totalmente de acuerdo, pero no nada más en el papel, si lo que necesitamos es que se hagan una realidad. Campañas vienen, campañas van, elecciones vienen y elecciones van, y siempre nos dicen lo mismo, siempre hablamos del mismo tema. Hacerlo en la ley, bajo una reforma política, es lo que más le conviene al país, y ponerlo plasmado y cumplir nuestros compromisos en el papel es lo que más le conviene al país. Yo me comprometo a ser una diputada que va a cumplir sus compromisos. Yo me comprometo a que en el Congreso de la Unión vamos a hacer la reforma política para fortalecer la democracia en mi país. Muchísimas gracias.